Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Así es, estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio, aquí donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Llegamos a este que es el sexto programa de esta segunda temporada en el año 2021, el segundo programa del mes de marzo. Un programa que lo vamos a encarar, si se quiere, como programa especial por el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Un día especial de lucha, de lucha de las mujeres, de militancia del movimiento feminista. Y bueno, desde este espacio también respetando a todas las mujeres en su lucha por la igualdad y por seguir conquistando más espacios, no solamente en las universidades, en la ciencia, en los lugares de poder. Vamos a estar teniendo un programa de esas características, un programa bastante interesante, ya se los prometo, así que quédense ahí a compartir esta hora en la que vamos a estar con todas y todos ustedes, compartiendo mucha información del mundo universitario. En un rato vamos a estar compartiendo una entrevista que hicimos esta semana con la presidenta del CONICET, con la presidenta Ana María Franchi. También es probable que tengamos una entrevista con la rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones, Agustina Rodríguez A, una de las autoridades universitarias mujeres que hay en Argentina. Y también en un rato vamos a estar compartiendo también algo que tiene que ver con la igualdad de género, las políticas de género en el sistema universitario argentino. Todo esto en este nuevo programa de Data Universitaria Radio, que bueno, por supuesto los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, @Data Universitaria, en Twitter, @DT Universitaria. También este ciclo radial es complementario a nuestro sitio web, datauniversitaria.com.ar, donde informamos toda la semana de lo que pasa en el mundo universitario. Y por supuesto, ahora voy a pasar a contarte algunas noticias que puedes encontrar en datauniversitaria.com.ar. Así que de esta manera arrancamos este sexto programa de Data Universitaria Radio. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bien, rápidamente paso a contarte algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web en datauniversitaria.com.ar. En principio, contarte que la semana pasada, el pasado 5 de marzo, si no me equivoco, fue la primera reunión del Consejo Económico y Social en el que estuvieron presentes las universidades que forman parte de esta herramienta del gobierno nacional. Estuvo presente la rectora de la Universidad Nacional de Misiones, el rector de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y en representación del todo el sistema universitario estuvo Delfina Beirabé, presidenta del CINI, rectora de la UNE. Por otra parte, también te puedo contar que, bueno, la semana pasada contamos en nuestro sitio web que sobre el programa de becas estratégicas, el programa Manuel Belgrano. Ya a estos primeros días del mes de marzo hay más casi o alrededor de 40.000 aspirantes. Así que todavía hay tiempo de inscribirse a estas becas hasta el mes de abril. Así que bueno, es importante que encuentren esta noticia en nuestro sitio web y puedan inscribirse si es que estudian algunas de estas becas estratégicas que hay. Son alrededor de 230 las becas estratégicas en 8 áreas prioritarias, así que bueno, es muy interesante también
que lo vayan a consultar. Esta semana, por el 8 de marzo, por el 8M, hubo muchas políticas y muchas cosas que fueron haciendo las universidades y el sistema universitario. Y, por ejemplo, la Secretaría de Políticas Universitarias presentó un informe que junto con el Ministerio de Educación, que es Mujeres en el Sistema Universitario Argentino, donde, entre otras cosas, entre otros datos interesantes, es que en todos los niveles universitarios se gradúan más mujeres que hombres. Un dato muy interesante, muy importante en el marco de esta fecha. Las mujeres comprenden el 58,6% del alumnado y el 51,1% de los egresados. Es muy importante estos datos, así que esa es otra noticia que pueden ir encontrando en nuestro sitio web. También, bueno, la Universidad Nacional del Litoral llevó adelante varias políticas y va a tener una agenda de actividades por el mes de la mujer. ¿Qué otra cosa más? La Universidad de San Martín, por ejemplo, cosas que tienen que ver con las políticas de género, va a capacitar al Instituto Nacional de Tecnología Industrial en el marco de la ley Micaela. Otra noticia también muy interesante. La Federación Universitaria del Nordeste, atención, junto con la agrupación Franja Morada Regional Nordeste, presentaron una aplicación móvil que se llama Vivas Nos Queremos, una aplicación para ayudar a víctimas de violencia de género. Una noticia muy importante en el marco de esta fecha, así que también muy interesante. En esa noticia hay varias declaraciones de las jóvenes militantes y estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste, así que les recomendamos que la vayan a leer. Una noticia sobre el deporte universitario tiene que ver con que 200 nuevos deportistas van a estudiar en la universidad en este ciclo académico 2021. Esto es por el programa Doble Carrera, el programa Doble Carrera que impulsa la Federación del Deporte Universitario Argentino. Aquellos que nos escuchan desde el 2020 seguramente se deben acordar que hablamos muchas veces del deporte universitario argentino en este espacio, así que bueno, esa es una noticia también muy interesante. Nos vamos al Chaco. La Universidad del Chaco Austral tiene una unidad médica educativa, un hospital que se llama Unidad Médica Educativa, y han contado han hecho un informe contando de que han atendido más de 500 casos de coronavirus de COVID-19 positivo. Todo un relevamiento de cómo fue la tarea en el marco de esta emergencia sanitaria que todavía estamos atravesando. También en el marco del mes de la mujer, del 8M, el CONICET, ¿se acuerdan que les dije que ahora en un rato vamos a estar compartiendo una entrevista con el CONICET? Lanzó un espacio virtual para visibilizar a las mujeres en la ciencia y la tecnología. Es la verdad una herramienta que la pudimos ver. Los invito a que la vean, a esta sala virtual que va haciendo un recorrido por aquellas mujeres científicas, aquellas mujeres de la ciencia y la tecnología que no están tan visibilizadas, y la verdad es muy interesante, muy interesante. Les recomiendo que lo vayan a consultar y que lo vean. Y también una noticia que tiene que ver con el mundo universitario y en el marco de este mes de la mujer, y que tiene que ver con las políticas de género, la igualdad y demás, es que el Consejo Interuniversitario junto con la Red Universitaria de Género han presentado una guía para un lenguaje no sexista. Es realmente también muy interesante en el marco, como les digo, del mes de la mujer. Y este lunes también por esta cuestión que estábamos hablando, nos comunicamos con quien es la coordinadora de la Red Interuniversitaria por la Igualdad y Género y contra las Violencias del Consejo Interuniversitario para hablar de esta guía para un lenguaje no sexista que han presentado y de algunas otras cosas que tienen que ver con las mujeres en la educación superior. Se trata de Vanessa Vázquez Lava, es investigadora del CONICET, también forma parte de los investigadores de la Universidad Nacional de San Martín, de la Universidad Nacional de las Artes. Así que compartimos esta entrevista que hicimos con ella, muy interesante, sobre la igualdad de género y las mujeres en la educación superior. Así que compartimos. Bueno, RUGE comienza en el año 2018, cuando varias feministas que
seguimos siendo investigadoras, docentes, algunas la gestión. Nos juntamos para ver la problemática de la violencia de género dentro de las universidades, que no habíamos avanzado nada. En el año 2014 se crea el primer protocolo en la Universidad de Comahue, y esto fue más o menos en 2015, por ahí. En 2018 se institucionaliza en el CIN, y fue ahí que fuertemente empezamos con políticas de género en todo el sistema universitario. Hasta 2018 lo que fuimos haciendo fue de manera más dispersa. Las universidades, las compañeras feministas en las universidades fueron creando los protocolos, los espacios de atención, de manera muy heterogénea, con poco presupuesto, con mucho voluntarismo, con mucha militancia. En 2018, cuando se institucionaliza en el Consejo Interuniversitario Nacional, en el CIN, bueno, ese proceso se empieza a homogeneizar mucho más, empiezan a incorporarse nuevas universidades con protocolos, y en 2019 el gran paso importante fue la capacitación en el marco de la Ley Micaela, que nosotros fuimos de las primeras instituciones estatales, de los primeros actores estatales que empezamos con las capacitaciones. Nosotros, el CIN aprueba en un plenario de mayo del 2019, y en junio, julio ya estábamos empezando con las capacitaciones a autoridades en las universidades. Vanessa, para ir a otro punto más que tiene que ver con la actualidad, también en el marco del día que estamos grabando esto, que es el día 8 de marzo. Este fin de semana que pasó, acompañaron un evento junto con el Ministerio de Mujeres y la Universidad Nacional de las Artes, en alianza también con la iniciativa Spotlight, para hablar de las políticas de igualdad en el sistema universitario. ¿Qué nos puedes contar? Sí. Bueno, este evento fue un resumen de todo el trabajo que hicimos el año pasado en un convenio que el Consejo Interuniversitario Nacional firma con Línea Spotlight, que fue un convenio, un mega proyecto con varias líneas de trabajo. Se llevaron adelante, bueno, en primer lugar un diagnóstico para generar los primeros datos sobre políticas de género en todo el sistema universitario. Por otro lado, se llevaron adelante capacitaciones en el marco de Ley Micaela, también mesas de trabajo y de diálogo con organizaciones de la sociedad civil y con los diferentes niveles del Estado, municipal, provincial, y también estamos a punto de publicar un libro sobre la historia nuestra, y también generamos contenidos en un cuadernillo para las capacitaciones de Ley Micaela. Bueno, se hicieron muchísimas cosas. Entonces el evento del sábado pasado fue mostrar, ¿no?, a la militancia y a la sociedad lo interesante de la articulación y lo potente de la articulación entre Estado a través de los ministerios de las mujeres, géneros y diversidad, tanto nacional como provinciales, y en el caso de las otras provincias, direcciones de género, con las organizaciones de base, las organizaciones de la sociedad civil y la universidad. Y eso generó, bueno, muchísima producción, tanto intelectual como de militancia, como políticas, ¿no?, políticas del sistema universitario, y también pensar políticas públicas, políticas de Estado. Me gustaría preguntarle por algo que se trató, fue uno de los puntos claves, imagino, de este evento que se celebró el sábado 6 de marzo, que tiene que ver con la transformación con respecto a la igualdad de género en la educación superior. ¿Hubo cambios en los últimos años en esta temática? Sí, hubieron cambios importantes porque las mujeres entran al sistema universitario de manera individual y esporádica. Hay como hitos, personas muy puntuales a principios del siglo pasado, pero que bueno, que todo el tiempo las citamos y que dieron una batalla importante, porque hasta ese momento estudiaban en el nivel universitario solamente los varones y nada más,
que estas mujeres quisieron ingresar a medicina, enfermería, filosofía. Bueno, hay toda una descripción de esas maneras de insertarse con muchas dificultades. Masivamente se hace esa más hacia la segunda mitad del siglo pasado, con una mayor democratización del nivel de educación superior, y las mujeres entran a la matrícula de universitaria, pero con un sesgo que yo denomino lo que es la división sexual del conocimiento. Las mujeres más vinculadas a las ciencias sociales, a la docencia, a las áreas, a las humanísticas, y los varones siempre predominando en las ingenierías, las matemáticas, las físicas. Eso se fue transformando, por supuesto, es como el dato que hay que mirar. Es decir, las mujeres ingresamos masivamente, pero segmentado, de manera segmentado. Lo que ya hacia finalizando el siglo pasado y principios de fuertemente, eso se empieza a desdibujar. Vos ves en las matrículas, con los datos del sistema universitario, ves una alta matrícula en áreas de las ciencias duras, de las ciencias sociales, y también ves un egreso de las mujeres. Es decir, las mujeres ingresan, se pueden sostener y egresan de carreras como ingeniería, veterinaria, que son las más difíciles, física, y eso es importante destacarlo, porque no solamente muestra el ingreso, sino que se han podido sostener y que han podido egresar. Lo que hay que mirar ahí es que la trayectoria de estas mujeres en carreras altamente masculinizadas, donde los códigos que se manejan en las aulas, en los espacios de estudio, muchas veces son las causas por las cuales ellas abandonan, porque hay un estereotipo muy fuerte respecto del varón ingeniero, del varón arquitecto, donde las mujeres, no es un campo donde las mujeres sepan. Bueno, ahí hay como un trabajo mucho más cualitativo para poder entender por qué todavía sigue costando. Sin embargo, en el último tiempo se ve con una mayor democratización también del sistema universitario, que las mujeres se han podido sostener y han egresado. Y también en los posgrados, que este es otro dato. En los posgrados hace un tiempo atrás veíamos que ingresaban más varones y egresaban varones. Después eso se modificó, ingresaban mujeres y varones, pero egresaban más varones. Bueno, ahora estamos viendo que las mujeres también están egresando de los posgrados de manera más equilibrada con los varones. En esto que decías sobre las mujeres en estas ciencias duras, en las ingenierías, por ahí allí en las ciencias más básicas, donde como decía también predominan más los hombres, por ahí faltaría un mayor impulso de las políticas de género para que las mujeres puedan ingresar y puedan permanecer en estas carreras. Sí, por supuesto. Las políticas de género lo que promueven es justamente tratar de desarmar esa lógica que genera desigualdad, que muchas veces no es explícita, y más en los ámbitos educativos y universitarios, que son sutiles, que son no son tan fáciles de identificar. Por eso vos vas a encontrar un montón de mujeres que llegan y que dicen, bueno, yo no tuve ningún obstáculo, nunca me sentí discriminada, nunca. Bueno, ahí, yo vengo del campo de la sociología, y la sociología puede develar, puede dar cuenta que, digamos, que una persona haya podido llegar no significa que un colectivo la tenga fácil, sino que justamente entonces ahí las políticas en principio de discriminación positiva, que son políticas que apuntan, focalizan a un sector vulnerado, en este caso las mujeres, o también las diversidades y las personas, digamos, las personas con bajos ingresos, de sectores pobres.
ahí lo que haces es apuntalar, mirar qué es lo que está causando discriminación. Entonces tratás de generar instrumentos institucionales para poder hacer que esas personas que están dejando, no por incapacidad, claro, sino porque socialmente hay obstáculos que los obstruyen la posibilidad de la trayectoria educativa. Pongo un ejemplo, la violencia de género. La violencia de género no se puede pensar como algo que no afecta al sistema educativo. Lo afecta enormemente y lo degrada enormemente, porque las jóvenes que sufren situaciones de acoso, hostigamiento, maltrato, discriminación en su trayectoria educativa abandonan sus estudios. Si esto es sistemático, abandonan sus estudios, y no son pibas que no les da la cabeza, porque es lo primero que no le da la cabeza, se fue, dejó de estudiar ingeniería. No, dejó de estudiar ingeniería porque iba todos los días a clase y el profesor no le habilitaba la palabra. Claro. Sí, entonces, sí. Esas cosas son importantes y es lo que trae toda la política contra la violencia de género, que no es solamente la violencia, y justamente en el sistema universitario lo que más se da es la violencia simbólica, el estereotipo, el maltrato, la discriminación vinculado al estereotipo de género. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Y bien, ahí está este audio que compartíamos de la entrevista que hicimos con la doctora Vázquez Lava, coordinadora ejecutiva, de la RUGE, de la Red Interuniversitaria de Género del CIN. Muy interesante esta comunicación, muy interesante toda esta temática de la que estábamos hablando. Muchas reflexiones también para hacer del rol que tienen las mujeres y de los espacios que van ganando las mujeres en la educación superior y en la ciencia y en los lugares de toma de decisiones. Esta entrevista desde este fin de semana la pueden encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Así que bueno, cerramos este primer bloque. En el próximo bloque tenemos otra entrevista también muy interesante que ya estamos tratando de conectar con la rectora de la Universidad de los Comechingones, así que todavía queda mucho más para compartir en este Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este sexto programa de la segunda temporada, de la temporada 2021. En este que, si se quiere, es un programa especial del 8M, del mes de la mujer. Todos los programas deberían ser especiales para las mujeres. Tendríamos que darle el espacio y la visibilidad para que nos muestren cómo se desempeñan en la educación superior, en la educación, en la ciencia, en la tecnología, en los lugares de toma de decisión, en los lugares de poder, que es muy importante también su rol en estos espacios. En este programa, como les decía, recién compartíamos la nota con la coordinadora de RUGE del CIN, y como les decía al principio, vamos a tener esta entrevista con la rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones, Agustina Rodríguez Sá, siguiendo por esta línea de poder ir conociendo la realidad que viven cada una de las instituciones a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Esta institución emplazada en la provincia de San Luis, muy interesante conocer cómo están trabajando en el marco también de esta emergencia que estamos atravesando. Así que Agustina Rodríguez Sá, rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones, bienvenida a Data Universitaria Radio. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, en principio, ¿cómo se preparan para dar inicio al primer cuatrimestre del 2021? Imagino de forma virtual, ¿no? Sí, de forma virtual, y estamos previendo algunas actividades presenciales. Nosotros este año vamos a tener a nuestros primeros y primeras egresadas, entonces estamos viendo de poder trabajar con ellos algunas cuestiones. Nuestras carreras son muy prácticas, muy orientadas a la ingeniería, entonces necesitan laboratorios, salidas de campo, y mientras el estatus sanitario lo permita y siendo grupos muy pequeños, estamos previendo alguna presencialidad. Con respecto a esto, ¿cómo fue la experiencia con la virtualidad en lo académico, en lo institucional, en la gestión durante el 2020? En lo académico, sobre todo teniendo en cuenta esto que decía con la característica presencial de las carreras, ¿no?
Sí, en primer lugar para nosotros fue todo un desafío porque la universidad, nosotros hace recién 3 años que tenemos actividad académica, 4 desde que iniciamos, ¿no?, nuestros trabajos, así que estábamos muy orientados a la presencialidad porque son tecnicaturas y licenciaturas vinculadas con temas ambientales, así que tienen esto, laboratorios, salidas a campo, así que fue un desafío, logramos por supuesto superarlo con un primer cuatrimestre garantizando un piso mínimo, ya en el segundo pudimos estar un poquito mejor parados frente a la virtualidad. Y en algún punto tuvo el beneficio de que la mayoría de nuestros estudiantes trabajan y estudian, entonces el año pasado desde la virtualidad pudieron cursar muchas más materias que en la presencialidad, que a veces no pueden. Así que creo que esto ya llegó para quedarse y que en algún punto tendremos que ir reacomodando y sobre todo el cuerpo docente que se está capacitando mucho para poder aprovechar al máximo las experiencias de virtualidad con aquellas cuestiones presenciales que por supuesto se deban realizar. Como decía, bueno, las carreras que brinda la universidad tienen esta particularidad de la cuestión práctica, esta línea que siguen de formar profesionales en el ámbito de las ciencias ambientales. Me interesa preguntarle por carreras como paleontología o meteorología en el grado, o la tecnicatura en gestión de incendios forestales en el pregrado, que son muy interesantes. Son muy interesantes. El caso de meteorología es una de las más demandadas de nuestras carreras, que también fue una sorpresa porque es la única en el interior del país. Está en la UBA, está en la Universidad Nacional de La Plata o acá en la Villa de Merlo. Y la verdad que eso facilitó a muchísimos chicos y chicas de otras provincias que a veces irse a una ciudad tan grande como Buenos Aires o a La Plata les resulta inaccesible. Así que en ese sentido, muy bueno. Paleontología para nosotros es estratégico por nuestra zona, que tiene vestigios paleontológicos, o sea, anteriores a que haya habido vida humana, y entonces y está muy poco explorado, así que la planteamos como una cuestión muy estratégica. Cuesta un poquito más que se conozca, que se animen a estudiarla, pero va muy bien. Y la tecnicatura en incendios forestales también es un tema de mucha complejidad para esta región, porque además los incendios son distintos en todo el país. No es lo mismo lo que está pasando en el sur que el tipo de incendios que hay en estas zonas, que es un monte distinto, que hay que abordarlo de manera diferente. Así que también ha resultado muy interesante. Y sobre todo porque la tecnicatura en incendios forestales tal vez sea la que cuente con los primeros y primeras egresados, y el año pasado ya empezó a tener impacto en el medio, porque nuestros estudiantes junto a un grupo de docentes empezaron a hacer investigaciones muy aplicadas a la zona, relevamientos, mapeos, zonas de riesgo. Entonces ya hay como una interacción con la comunidad que lo enriqueció muchísimo. Así que la verdad que estamos muy contentos. Y además vos viste que ahora se han lanzado las becas Manuel Belgrano, que es para carreras consideradas estratégicas, y la mayoría de nuestras carreras se encuentran entre esas carreras. Es decir, que desde que planteamos la universidad, la planteamos como una universidad diferente, en áreas de vacancia, en áreas con carreras vinculadas a la producción sostenible, ¿no? A cómo poder generar una mayor calidad de vida, seguir creciendo y produciendo como país, pero en un marco de ecología integral, de respeto de los recursos naturales, y en particular un tema que nos preocupa mucho en esta zona es el agua. El agua es muy escasa y es un elemento vital. También tiene una formación en gestión de recursos hídricos, creo, ¿no? Una tecnicatura en gestión de recursos hídricos que ya para el año que viene vamos a estar abriendo la ingeniería en recursos hídricos. El año pasado, en plena pandemia, logramos transitar la validación en CONEAU, la acreditación en CONEAU del proyecto de carreras de ingeniería, y el año que viene iniciamos. Solo está también acá en la Villa de Merlo y en Santa Fe en la Universidad Nacional del Litoral, así que esperamos que también sea atractiva esta ingeniería. Pasando a otro tema que también tiene que ver con el trabajo que hace la universidad y esta vinculación con la sociedad y con la región. Durante el año pasado, y todavía se sostiene, sobre todo en este primer trimestre del 2021, tuvieron una fuerte presencia regional para acompañar y trabajar en esta emergencia sanitaria que todavía estamos atravesando. ¿Qué nos puede contar?
Sí, ahí la verdad es que es impresionante toda la colaboración que se puede hacer como institución en el medio. Nosotros en un primer momento iniciamos con un trabajo de los protectores faciales, las máscaras estas que se utilizaban muy al principio de la pandemia, sí. Que esto también fue un trabajo en conjunto entre docentes y estudiantes. Un grupo de estudiantes, un estudiante tenía una impresora 3D, la puso a disposición y bueno, ahí pudimos trabajar con todos los hospitales de la región entregando protectores faciales. Estamos trabajando actualmente en la campaña de vacunación. Nosotros no tenemos ciencias de la salud, sino que desde el voluntariado asistimos en cuestiones administrativas al hospital regional. Acá hay un hospital regional que abarca toda la zona, entonces tiene un rol muy importante en los temas COVID. Hemos trabajado en la vigilancia epidemiológica, contribuyendo con la vigilancia epidemiológica. Así que bueno, han sido distintas líneas de acción y hemos estado muy concentrados también en qué sucedía con nuestra comunidad universitaria, sobre todo en la primera etapa de la pandemia, que había mucha incertidumbre en mecanismos de contención y de trabajo con nuestra propia comunidad. Como decía al principio, rectora, son una universidad joven, fundada y creada hace no muchos años, y en este sentido, ¿cómo continúa avanzando la construcción y el posicionamiento regional de esta Casa de Altos Estudios? Bueno, nosotros estamos como pasando una segunda gran etapa que tiene que ver con esto. Estamos cerrando este año este ciclo de ya tener a nuestros primeras egresados y por suerte hemos aplicado y estamos pasando el programa de infraestructura universitaria que lanzó el presidente de la Nación, así que vamos a contar con nuestro primer edificio y creo que eso también va a ser un cambio sustancial. Actualmente tenemos aulas, la provincia de San Luis nos ha dado en Comodato un espacio, pero obviamente que para tener ingenierías y para un salto cualitativo en infraestructura, contar con nuestro primer edificio va a ser muy importante, así que en eso estamos trabajando actualmente y en la apertura de las carreras de ingeniería ya estamos como iniciando y poniéndonos muy fuerte en posgrados, ¿no? Poder dar también el salto de carreras de pregrado y grado a posgrados, investigaciones que vienen de la mano de todas estas cuestiones, así que bueno, y tenemos que insertarnos cada vez más en la región, darnos a conocer, ¿no? Siendo tan nuevas, a veces ese es el gran desafío. Le cuento que el fin un poco también de esta entrevista, además de querer hablar con usted para que nos cuente sobre todo esto que venimos hablando, es en el marco del 8M, del mes de la mujer, y también es importante destacar que es una de las pocas autoridades universitarias mujeres en Argentina, donde son solo 4 las rectoras en Argentina. También, además, como mujer, como rectora, ya quedó en la historia de su universidad por ser la primera, ¿no? Entonces, en este sentido, preguntarle, ¿cuánto queda para que la lucha por la igualdad consagre tener más mujeres en los rectorados, en los lugares de decisión? Y también, ¿cómo seguir impulsando el ingreso y el egreso de mujeres en las universidades? Queda muchísimo, creo que estamos empezando en esta, no empezando, hay muchísimas que han empezado, pero estamos como sistematizando el trabajo para lograr mayor institucionalidad que proteja y que podamos equilibrar estas desigualdades de género tan estructurales que hay, ¿no? Estamos construyendo, tengo la oportunidad, como decís, de ser la primera rectora y ser mujer, entonces como que nuestra universidad, yo tengo un compromiso muy grande con esta cuestión, desde lo personal incluso, ¿no? Porque uno permanentemente estoy venciendo muchas barreras invisibles, entonces la verdad que queremos construir una universidad igualitaria, feminista pero igualitaria, ¿no? Me planto mucho en la igualdad para que no es una lucha en contra de nadie, como dice Rita Segato, es en contra de una cultura que nos tiene en desventaja a las mujeres. Así que eso es un fuerte compromiso y hay mucho trabajo para hacer. Se está trabajando mucho, tanto en el CONICET, están habiendo muchos cambios también en la carrera científico-tecnológica en beneficio de las mujeres, con este proyecto de la Agenda Nacional en los temas de cuidados, que es uno de los grandes problemas que tenemos las mujeres trabajadoras, conciliar trabajo con la vida familiar, personal, la pandemia lo dejó en evidencia, así que creo que esos son desafíos muy grandes, un fuerte compromiso de las rectoras mujeres, de mis colegas, hemos creado una red en el CIN, que es la RUGE, que habla de las cuestiones de género, así que creo que estamos como en un buen camino.
con mucho, y hay siempre retrocesos, así que es una batalla permanente. Sí, como decía la universidad, la Universidad de los Comechingones tiene desde su creación una determinante política de equidad de género para lograr garantizar esta igualdad de oportunidades. ¿Qué nos puede contar más acerca de esto? Sí, nosotros, tenemos, desde que nosotros redactamos nuestro estatuto provisorio en su primer momento, nuestro proyecto educativo institucional con una visión de género, claro. Y en un momento, en el 2018, que recién empezábamos la actividad académica, pero en un momento en el marco del Día de la Mujer hicimos un pequeño diagnóstico de cómo estaba nuestra comunidad universitaria, e incluso para mi sorpresa, pudimos ver que en el estamento docente, en el cuerpo docente, nos sucedía esto de que, si bien somos muchas más docentes mujeres, los docentes varones son los profesores responsables de las cátedras en la mayoría de los casos. Claro. Entonces, ese es un trabajo pendiente, es muy estructural del sistema, cómo lograr que las mujeres podamos tener una carrera igualitaria y poder acceder en lo que es cargos en la carrera docente. A nivel de gestión, les tocó tener la primera rectora mujer, así que ahí los números no están tan mal. Además, yo tengo de las 5 secretarías que tiene la universidad, las 5 están en cabezas de mujeres. Tenemos muchas directoras mujeres, trabajo muy bien con las mujeres, pero más allá de mi posicionamiento personal es como tenemos paridad de género en el Consejo Superior, pero queremos trabajar en cómo institucionalizar también todo esto, así que estamos trabajando en un plan de igualdad para que esto quede consolidado. Y después, el otro gran desafío es en el estamento estudiantil, cómo promover vocaciones científicas, porque nuestras carreras también son muy masculinizadas, hay muchos estereotipos de género, la mayoría de quienes estudian ingenierías o carreras de ese tipo son hombres, así que desde un primer momento trabajamos en capacitaciones, en actividades de estimular las vocaciones científicas de las mujeres en la ciencia, y en este momento, ahora en los próximos días, estamos por lanzar unas becas de estímulo a las vocaciones científicas para las carreras más de más difícil acceso, como paleontología, creo que es una, meteorología, donde hay menos mujeres en la tecnicatura en incendio, en la tecnicatura de gestión del agua, también para estimular que las mujeres se animen a ingresar a estas carreras. Uh-huh. Excelente, me gustó mucho hasta lo que decía. Quiero cerrar con esta cuestión, que si bien son una institución joven, como decía, están continuando su construcción, su consolidación, el cambio que provocó la pandemia en la educación en el 2020 fue generalizado para todo el sistema universitario. En ese sentido, preguntarle, ¿qué aprendizaje institucional o qué cambios le trajo, tanto a usted como autoridad universitaria, como docente, a su universidad, la experiencia de lo que aconteció en el año 2020, el año de la pandemia? Pues fue un cambio muy profundo, sobre todo, ¿no?, para el cuerpo docente y de docentes, y hay muchos muy jóvenes en la universidad, pero de mucho trabajo presencial, ¿no?, por eso mismo de la propia impronta que tienen nuestras carreras, a hacer como un clic y amigarnos también con la tecnología. Eso a mí me pareció que fue como una gran ventaja, ¿no?, porque tal vez tampoco se aprovechan esas herramientas hasta por preconceptos, prejuicios o cualquier otro impedimento que rompió una barrera. Así que en algún punto para mí deja cosas positivas si sabemos aprovechar al máximo estas posibilidades, ¿no? A nosotros nos acercó muchísimo a estudiantes que tenían dificultades, como te decía, porque trabajan o otras cuestiones que les dificultaban la cursada diaria. Nosotros tenemos fuerte carga horaria, entonces creo que nos va a venir muy bien para este mix. Como mi universidad es pequeña y joven, dentro de todo, en lo institucional, se pudo trabajar muy bien con los consejeros y consejeras en los distintos consejos, tanto en el superior como en los departamentos, así que en algún punto, y fue un gran desafío y mucho aprendizaje. Nosotros tuvimos que invertir mucho y estamos en un proceso de inversión para poder tener soporte tecnológico para estos desafíos tecnológicos. No teníamos campus virtual, lo desarrollamos, no teníamos servidores, teníamos, pero apoyados en la infraestructura de la provincia, hemos adquirido nuestra propia tecnología, así que
creo que ha sido muy transformador y siempre desde una mirada de lo positivo, ¿no? Y de lo bueno que tiene para salir para adelante. Creo que también eso lo hablamos mucho entre rectoras y rectores, de cómo aprovechar al máximo y salir de esta pandemia fortalecidos y renovados, ¿no? En un sistema que se tenía que renovar y que creo que se va a reconvertir. Estamos en ese... No digo toda virtualidad, será un proceso, por supuesto, claro, pero sí amigarnos y aprovechar al máximo las oportunidades que nos deja. Totalmente. Bueno, rectora, realmente muchísimas gracias. Me ha gustado mucho la entrevista que hemos realizado, así que muchísimas gracias por su predisposición y su tiempo para charlar este momento con Data Universitaria. Muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bien, ahí estaba la comunicación con la rectora de la Universidad de los Comechingones, Agustina Rodríguez Sá. Excelente entrevista, al menos para mí me ha gustado mucho esta comunicación que hicimos, esta entrevista que hicimos y que compartimos con todas y todos ustedes, todas estas reflexiones, además de lo que tiene que ver con lo que tiene que ver estrictamente con el rol de la universidad y la actividad que realiza en la ciencia, en la investigación, en la formación de los profesionales, como nos contaba su rectora, pero también en lo que tiene que ver con las mujeres en la educación superior, la igualdad y la equidad de género y la equidad sobre todo en las oportunidades que tienen las mujeres en todos estos espacios. Así que muy importante y muy enriquecedora esta entrevista. Cerramos este segundo bloque. En el siguiente bloque vamos a compartir esta excelente también entrevista, se los prometo, con la presidenta del CONICET, así que todavía queda mucho para compartir en este Data Universitaria Radio. Y seguimos con más Data Universitaria Radio. Estamos llegando casi al final de este sexto programa del año 2021, esta segunda temporada de Data Universitaria Radio. Como les prometí, como les dije durante todo el programa, íbamos a tener esta entrevista que hicimos esta semana con la presidenta del CONICET, de Ana María Franchi. Una entrevista que en principio era para hablar de la Ley de Financiamiento al Sistema de Ciencia Nacional y Tecnología. Esta ley que se votó hace algunas semanas atrás, que ya tuvimos otras comunicaciones en este sentido, pero también pudimos vincular y articular esta comunicación y el motivo de esa comunicación con lo que tiene que ver con las políticas de igualdad, con las políticas de género que también lleva adelante el CONICET con esta nueva gestión que encabeza Ana María Franchi. Así que los dejamos con esta entrevista y después ya volvemos para hacer el cierre. Así que compartimos esta entrevista de Data Universitaria con Ana María Franchi, presidenta del CONICET. Sí, la verdad que es absolutamente histórico. Nunca hubo un financiamiento, una ley de financiamiento para ciencia y tecnología que llegara al 1% del PBI en 10 años. Es importantísimo, como usted mencionó, se cuadriplica la inversión, y esto es solo la inversión del Estado Nacional. Por fuera puede haber inversiones de las provincias, las universidades y por supuesto del sector privado. Entonces para nosotros es una bandera de toda la vida llegar al 1% del PBI, y esto hace que la ciencia y la tecnología pasen a ser claramente una política de Estado, porque si no año a año teníamos que ir a discutir cuánto se nos daba, explicar para qué servíamos, etcétera. Esto asegura el presupuesto, nunca puede ser menor al año anterior, va aumentando un 15% respecto al porcentaje del PBI, y por supuesto aumenta el porcentaje y si aumenta el PBI aumenta aún más. Así que la verdad que para nosotros es un logro muy, muy importante. Uh-huh. Le tocó asumir este cargo en un momento difícil, con el sistema de ciencia y tecnología golpeado, luego apareció la pandemia, pero a pesar de esto han logrado aumentar las becas en 2020 y ahora esto tan importante que es la ley de financiamiento. ¿Están yendo por el camino para jerarquizar y poner en valor a la ciencia en Argentina? Sí, yo creo que sí, recibimos, por supuesto, un CONICET con un 30% menos de presupuesto respecto de 2015, con las becas, unos estipendios muy bajos, que se aumentó el año pasado, el estipendio de las becas aumentó un 60%, se aumentó el número de becas, el número de ingresos a carrera, que era una
gran discusión, se recuerda, no sé, que estábamos siempre ahí en la explanada del Polo pidiendo para que los chicos no quedaran afuera, que los becarios y las becarias no quedaran afuera. Todo esto se hizo por primera vez el año pasado, o 3 años, volvimos a convocar subsidios para la investigación desde el CONICET, aumentaron los montos de los subsidios de agencias. Por supuesto que falta mucho. Ahora estamos invirtiendo en terminar muchas construcciones que se habían abandonado, se pusieron en valor y se empezaron a comprar equipamientos que estaban parados desde el año 2016, todo eso es fundamental para el trabajo científico-tecnológico, y queremos ir recuperando, por supuesto, el salario de los investigadores y las investigadoras, que es una deuda aún. Por otro lado, hemos puesto gran importancia al tema de la federalización. Usted sabe que en las grandes ciudades tenemos muchos investigadores e investigadoras, pero no tanto en algunas provincias. Hemos comenzado con ingresos especiales. El viernes cerró 12 ingresos para la provincia de Entre Ríos, y vamos a continuar con esta política, favoreciendo temas de vacancia. Estamos largando temas específicos de veterinaria, el tema con China, y por otro lado con el tema de las ciencias del mar, todo lo que es nuestra otra Pampa, la Pampa Azul, un proyecto en que participan 7 ministerios, y el CONICET dentro de Ciencias del Mar pone 20 vacantes más en juego. Así que, bueno, esa es nuestra idea, a pesar de, como dijo usted, la pandemia nos ha dificultado la tarea. Volviendo al tema de la ley de financiamiento, y dentro de los objetivos de esta, hay uno que va a la par de las demandas sociales y de la militancia, entiendo que suya también, y tiene que ver con el impulso a la participación de las mujeres y el colectivo LGTBI en la ciencia, ¿no? Absolutamente. Usted sabe que el caso de la Argentina es muy particular, porque en el CONICET hay más mujeres que varones, más investigadoras que investigadores, sí, más becarias que becarios, pero al igual que en el resto del mundo, no ocupan los lugares preponderantes, por un lado, los lugares más importantes de la carrera, y también están ausentes bastante en los lugares de gestión. Así que nuestra tarea es trabajar en eso, trabajar en facilitar el tema de los cuidados. Ayer lanzamos los becarios y las becarias, no cobraban un adicional por jardín maternal que llega a los investigadores y investigadoras, los técnicos, técnicas, a todo el personal de la Administración Pública Nacional, y ayer anunciamos que a partir del 1 de mayo la persona a cargo del niño, no tiene por qué ser la mamá, puede ser el papá, la persona a cargo recibirá esa suma. Estamos empezando con construcción de jardines maternales, eso para ayudar a una etapa compleja. Pero por otro lado, estamos activamente mostrando la presencia y la actividad de las mujeres. CONICET Documental ha realizado un trabajo maravilloso, es un trabajo que es presencial y virtual, sobre el tema de las mujeres en ciencia y tecnología en el mundo, pero especialmente en Argentina, con videos, con fotos, etcétera, que se puede ver en internet, y la verdad que es un trabajo muy muy interesante. Estamos participando y incentivando muchísimos lugares donde las mujeres se juntan, las mujeres y los varones, ¿no? Pero para ver qué pasa, qué les pasa, cuáles son sus demandas. Hemos creado en octubre del año pasado la red de género y diversidades en el CONICET. Tenemos una oficina de violencia laboral y de género que ahora, el año pasado, a pesar de la pandemia, inauguramos 4 en el interior del país, y vamos a continuar con esto para que las denuncias puedan realizarse más cercano al lugar donde uno vive. Bueno, estamos trabajando muy activamente en el tema de mujeres y diversidad. Me interesa abordar esto que nombraba recién, este espacio virtual que han lanzado este lunes 8 de marzo, que busca también, como decía, visibilizar la participación de las mujeres de las mujeres científicas en Argentina, ¿no? Eso es muy interesante. Sí, la verdad que si uno le preguntan rápido que menciona una mujer científica, todo el mundo dice Marie Curie. Y si le piden la segunda, ya empezamos a trastabillar. Y en Argentina son pocas. Entonces, la idea es mostrar que siempre hubo las pioneras, las que continuaron, las que están trabajando ahora, las que están trabajando en trabajos que no son los que uno imagina, arriba de un barco, yendo a la Antártida, en la Puna, en la cordillera, en la cordillera sur, etcétera. Entonces tenemos un video que se llama Abuelo de pájaro, que muestra mujeres en trabajos que no imaginamos, otro que se llama Manda, que es una animación
más dedicada a las niñas y adolescentes, sobre una niña que quiere ser ingeniera espacial y todas las trabas que le van apareciendo y cómo las va superando. Para mi opinión es muy bello, espero que lo puedan ver. Y entonces mostramos, por otro lado, tenemos 20 y pico de videos que las propias investigadoras se filmaron en sus tareas y contando las cosas que les pasan. Así que creo que es para aprovechar, la pueden ver por internet, va a llevarse cuando se reinaugure Tecnópolis, y después, si la pandemia nos permite, lo vamos a empezar a llevar al interior del país. Me gustaría seguir haciendo hincapié en estos temas de género y la lucha por la igualdad, también teniendo en cuenta esta semana y este mes de la mujer, y ya también que usted preside también la Red de Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Me gustaría preguntarle por los estereotipos en la ciencia, incluso estereotipos cuando algunos últimos informes del Ministerio de Ciencia mostraron la cantidad de mujeres que hacen ciencia en Argentina. Usted también lo nombró recién, la cantidad de becarias que hay, que incluso son más que los hombres. ¿Por qué hay tanto estereotipo en la ciencia? En la ciencia hay muchos estereotipos. Fíjate que encuestas que se hacen en Europa dicen, no, la mujer no está preparada para ser científica. Tenemos un área más difícil de penetrar, que son las ingenierías y la informática. Sencillamente hay valores que se dan en la propia educación, los juguetes que se le da a un niño o una niña, como un maestro o una maestra se relaciona con una niña o con un niño, ¿no? Ya hay un trabajo muy interesante de la Cátedra UNESCO de Mujer, Ciencia y Tecnología, mostrando que a partir del tercer grado solo el 30% de las niñas dicen que su materia favorita es la matemática, y los docentes y los padres dicen, bueno, las niñas están más dotadas para otras materias, esto es natural. Esto es gravísimo, ¿no? Porque a uno ya lo condenan. Diciendo, bueno, no sos tan buena para esto, dedicate a otra cosa. Los estereotipos se empiezan a romper, pero falta. El trabajo es un trabajo cultural, que las políticas públicas tienen que apoyar, y podemos buscar que en esas áreas, donde solo el 24% de alumnos en ingeniería, las mujeres empiezan a entrar, y sobre todo en las ingenierías psicoelectrónica, electricidad, mecánica, que están prácticamente ausentes. Uh-huh. Para ir a otro tema, hablábamos antes del año de la pandemia la cual perdura también todavía a nivel mundial, un 2020 donde por este contexto, por esta crisis, la ciencia tuvo mucha visibilidad, e incluso me atrevo a decir que la sociedad le ha dado mucha más importancia. ¿Cree que esto se puede aprovechar para el futuro cercano de la ciencia y la tecnología, de los investigadores, de estudiantes universitarios que quieran hacer carrera científica? Bueno, yo creo que esa visibilidad de la ciencia, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, ha sido muy importante. La desgracia es que ha sido algo tan demasiado para la gente, ¿no? Con las personas fallecidas, el golpe de economía, pero claramente puso de manifiesto la necesidad de una comunidad científica tecnológica activa y financiada que pueda ayudar a resolver problemas. Eso, para nosotros, por un lado, es una responsabilidad, ¿no? Porque hay una demanda de la sociedad. Por otro lado, es una oportunidad para seguir mostrando que tanto con los temas de COVID como con otros temas podemos estar prestos a ayudar, no digo a resolver, pero ayudar a resolver problemas. Uh-huh. Entonces creo que también nos mostró a nosotros, ¿no?, que nos podíamos correr de nuestra investigación teniendo la preparación, la tecnología, etcétera, y dedicarnos a esto, a trabajar por misiones, por resolver un problema. Creo que hay un porcentaje de investigadores que les ha gustado, sobre todo la gente muy joven, esta situación, y nosotros le vamos a favorecer, sin dejar, por supuesto, de financiar lo que tradicionalmente se financió desde el CONICET, la investigación básica, la publicación de trabajos, pero también una parte importante tiene que estar al servicio del país, de la gente. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
Bien, ahora sí llegamos al final de este programa, de este sexto programa de la segunda temporada de Data Universitaria Radio. Maravillosa la entrevista que tuvimos con Ana María Franchi, presidenta del CONICET, realmente muy enriquecedora. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchas cosas que hemos podido hablar, de los desarrollos que han realizado los investigadores para hacer frente a la emergencia sanitaria del coronavirus, y también todo esto que decía, que tiene que ver con las políticas de igualdad, con las políticas de género en el Consejo Nacional de Investigaciones Científico-Tecnológicas, que es muy importante que más mujeres se interesen por estar y tengan los espacios para estar en la ciencia y en la tecnología, en la educación superior también. Muy bueno el programa, para mí, muy bueno el programa que compartimos con todas y todos ustedes, como hablábamos al principio de la Red Universitaria de Género, y todo lo que tiene que ver con esto. Después la nota con la rectora de la Universidad de los Comechingones, muy importante, muy interesante también. Y esto que compartíamos último con la presidenta del CONICET. Así que bueno, llegamos al final de este sexto programa. La verdad, muchísimas gracias a todas las emisoras de todo el país que nos permiten llegar a cada rincón de la Argentina con este ciclo radial semana a semana. Muchísimas gracias también a todos y a todas ustedes que están ahí del otro lado. Por supuesto, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, @datauniversitaria, y en Twitter, @dtuniversitaria. También siempre pueden volver a escuchar nuestros programas en YouTube, en Spotify, o a través de nuestro sitio web también, datauniversitaria.com.ar, con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Ahora sí, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.